Es una fría noche de febrero de 1943 y las sirenas de los bombardeos resuenan por las calles de Herzogenaurach, un pequeño pueblo alemán en plena Segunda Guerra Mundial. Los hermanos Dassler, junto con sus esposas, corren a refugiarse en el semisótano de su villa para protegerse de los ataques aliados. Una vez en el refugio, Adolf Dassler pronuncia una frase que cambiará para siempre el destino de dos imperios, dando inicio a una de las rivalidades más feroces de la historia empresarial. Una disputa que dividiría no solo a una familia, sino a todo un pueblo, y que daría vida a dos de las marcas deportivas más icónicas del mundo, Adidas y Puma. En Gaming Business nos entusiasman las historias relacionadas con personajes icónicos, negocios épicos o microhistorias sobre dinero, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Dos colosos nacidos bajo el mismo techo que terminaron convertidos en enemigos irreconciliables, librando una guerra tan intensa que pondría en peligro su propia supervivencia. El origen de esta historia se remonta al 29 de marzo de 1898. En una pequeña ciudad alemana llamada Herzogenaurach nace Rudolf Dassler, quien 2 años después sería acompañado por su hermano menor, Adolf Dassler. Ambos crecieron en el seno de una familia humilde, en una Alemania marcada por la crisis económica de finales del siglo XIX. El padre trabajaba en una fábrica de zapatos de la región, aunque su salario apenas alcanzaba para alimentar a todos. Por ello, la madre inició un pequeño negocio doméstico de lavandería que ofrecía lavar y entregar ropa a domicilio, tarea en la que ayudaban los pequeños Rudolf y Adolf, conocidos en el pueblo como los chicos de la lavandería. A pesar de las dificultades, el destino tenía planes mucho mayores para ellos. El estallido de la Primera Guerra Mundial los obligó a enlistarse en el ejército alemán y tras el fin del conflicto, ambos regresaron a una Alemania devastada. La inflación había destruido la economía y el hambre se extendía por todo el país. La familia Dassler había perdido casi todo, incluida la clientela de la lavandería. En ese contexto desesperado surgió una idea que cambiaría la historia del deporte. Fabricar calzado especializado para atletas. Adolf Dassler, apasionado por el atletismo, observó que los deportistas competían con el mismo tipo de calzado sin importar la disciplina. Concibió entonces un diseño innovador, zapatos con clavos en la suela para ofrecer mayor tracción y rendimiento. Sin recursos económicos ni acceso a materiales, convirtió la vieja lavandería de su madre en un improvisado taller. Recolectó cuero de cascos militares, cuerdas de paracaídas abandonados y otros restos de la guerra. Para suplir la falta de electricidad, ideó un sistema artesanal, una bicicleta conectada a una máquina de cortar cuero que generaba energía mediante pedaleo. El resultado fue sorprendente. Los primeros modelos de zapatos Dassler se distinguían por su durabilidad y eficiencia, atrayendo rápidamente la atención de atletas locales. Con el aumento de la demanda, Rudolf se unió al proyecto familiar. Su talento comercial complementaba el genio técnico de Adolf, formando un dúo perfecto. En 1924 fundaron oficialmente la Gebr. Dassler Schuhfabrik, fábrica de calzado de los hermanos Dassler. Aquella pequeña empresa familiar pronto se transformó en un referente de calidad, sentando las bases de lo que serían dos futuros imperios deportivos. Con el paso de los años, los negocios prosperaron y los Dassler comenzaron a fabricar también botas de fútbol con tacos intercambiables, una innovación que revolucionó el calzado deportivo. Sin embargo, el ascenso del régimen nazi en 1933 alteró radicalmente la situación. Adolf Hitler promovía el deporte como símbolo de fortaleza nacional, lo que generó una enorme demanda de calzado deportivo. Los Dassler, buscando sobrevivir en ese entorno político, se afiliaron al Partido Nacionalsocialista, aprovechando las oportunidades comerciales que el régimen brindaba. Durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, los hermanos Dassler protagonizaron una jugada histórica, convencieron al atleta estadounidense Jesse Owens para que utilizara su calzado. Owens ganó 4 medallas de oro, y el mundo vio por primera vez a un deportista de élite triunfar con zapatos fabricados en Alemania. A pesar de la tensión política, aquella decisión se convirtió en una de las estrategias publicitarias más brillantes del siglo. El éxito, sin embargo, trajo consigo las primeras fracturas entre los hermanos. Rudolf, extrovertido y hábil para los negocios, consideraba que el triunfo era fruto de su gestión comercial. Adolf, en cambio, atribuía el mérito a sus innovaciones técnicas. La relación comenzó a deteriorarse justo cuando Alemania entraba de nuevo en guerra en 1939. La fábrica fue requisada para producir botas y suministros militares. Adolf, experto en producción, asumió la dirección, mientras Rudolf, desplazado, fue enviado al frente. La tensión familiar alcanzó su punto crítico durante un bombardeo aliado.
En medio del caos, Adolf pronunció un comentario que Rudolf interpretó como una ofensa personal, desencadenando una enemistad que jamás se disiparía. La desconfianza creció hasta tal punto que Rudolf denunció a su propio hermano ante las autoridades nazis, acusándolo de ocultar materiales destinados al ejército. Adolf fue arrestado brevemente, lo que consolidó una ruptura irreversible. Tras la derrota alemana en 1945, las tensiones se agravaron. Los aliados iniciaron el proceso de desnazificación y Rudolf fue encarcelado por su aparente cercanía con el régimen. Convencido de que su hermano lo había delatado, juró venganza. Cuando Adolf fue sometido posteriormente a juicio, Rudolf testificó en su contra. Aunque fue absuelto, la relación quedó destruida para siempre. En 1948, la empresa familiar se dividió definitivamente, nacían Adidas, de Arie Dassler, y Puma, fundada por Rudolf. La separación partió no solo a una familia, sino a toda una ciudad. Herzogenaurach quedó dividida por un río invisible, de un lado los empleados de Adidas, del otro, los de Puma. Las tensiones eran tan intensas que la ciudad fue apodada la del cuello inclinado, porque sus habitantes miraban hacia abajo antes de hablar con alguien, comprobando qué marca de calzado llevaba puesta. Adidas, gracias a la innovación de las 3 franjas blancas, pronto superó en reconocimiento a su rival. En 1954, el destino ofreció a ambas empresas una oportunidad única. Alemania disputaba su primer mundial de fútbol tras la guerra. Puma intentó un acuerdo de patrocinio con la selección nacional, pero fue Adidas quien finalmente suministró el calzado. Durante la final, bajo una lluvia torrencial, las botas con tacos intercambiables diseñadas por Adidas dieron a los jugadores alemanes una ventaja decisiva. Alemania venció a la poderosa Hungría, y el triunfo fue bautizado como el Milagro de Berna. Aquella victoria convirtió a Adidas en símbolo de orgullo nacional. La rivalidad, sin embargo, se intensificó. Puma acusó a Adidas de sabotaje y corrupción en varias ocasiones, mientras ambas compañías gastaban fortunas en patrocinios deportivos. Con la llegada de la siguiente generación, el conflicto continuó. Los hijos de ambos fundadores, Horst Dassler por Adidas y Armin Dassler por Puma, heredaron no solo las empresas, sino también el odio mutuo. Durante los años 70, la competencia alcanzó niveles insostenibles. Ambos gastaron sumas colosales en contratos con deportistas, reduciendo drásticamente sus beneficios. El punto más simbólico de esta guerra comercial llegó en el Mundial de 1970, cuando el astro brasileño Pelé apareció calzando botas Puma, tras un acuerdo secreto que rompió una tregua pactada entre las marcas. El gesto fue televisado ante millones de espectadores. Pelé se inclinó a atarse los cordones justo antes del pitido inicial, dando a Puma una exposición global sin precedentes. El odio entre ambas familias se extendió incluso al final de sus vidas. Adolf se negó a asistir al funeral de su hermano Rudolf, sellando así décadas de resentimiento. Tras la muerte de ambos, las empresas entraron en crisis durante los años 80. Las malas decisiones financieras, unidas al ascenso imparable de Nike, llevaron a Adidas y Puma al borde de la quiebra. En 1989, ambas fueron vendidas a inversores privados. Bajo nueva dirección, Adidas resurgió apostando por la innovación tecnológica y las alianzas con estrellas deportivas. En 1993, bajo la gestión de Robert Louis Raffes, la marca volvió a brillar con productos icónicos como los botines Predator y alianzas con figuras como David Beckham, Kobe Bryant o la selección francesa campeona del mundo en 1998. Décadas después, la adquisición de Reebok en 2006 y la colaboración con Kanye West en 2013 consolidaron su estatus global. Puma, por su parte, fue adquirida por el grupo Kering en 2007 y adoptó una estrategia diferente, centrada en la creatividad y el estilo de vida. Colaboraciones con diseñadores como Alexander McQueen y con figuras como Rihanna impulsaron su imagen como marca audaz y vanguardista. Con el patrocinio de atletas como Usain Bolt y su presencia en la Fórmula 1, Puma se consolidó como el tercer gran actor del mercado deportivo, solo detrás de Nike y Adidas. En 2009, décadas después del origen de su rivalidad, ambas compañías sellaron la paz simbólicamente en un partido amistoso entre empleados de Adidas y Puma en Herzogenaurach. Por primera vez en más de medio siglo, las dos marcas nacidas del mismo hogar compartieron un mismo campo de juego. Adidas ha cerrado 2025 con cifras financieras muy sólidas, alcanzando ingresos récord de aproximadamente 24.800 millones de euros, lo que se traduce en un crecimiento de 2 dígitos en comparación con 2024. El beneficio operativo también ha aumentado notablemente, superando los 2.000 millones de euros, con una mejora en el margen bruto y un control efectivo de los descuentos, lo que ha permitido fortalecer la rentabilidad.
La empresa ha anunciado un programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones de euros en 2026, financiado por un flujo de caja esperado robusto, lo que refleja confianza en la generación de valor a futuro. A pesar de un entorno competitivo con presiones inflacionarias y arancelarias, Adidas espera continuar con crecimiento sostenido apoyado en su estrategia de producto, diversificación de mercados y eventos deportivos clave durante 2026. Puma, por su parte, enfrenta un escenario más desafiante, con resultados de ventas más débiles y un proceso de reestructuración en curso tras varios trimestres con cifras inferiores a las expectativas. La compañía describió 2025 como un año de reinicio y 2026 como un año de transición, con esfuerzos en reducir inventarios, fortalecer la disciplina de precios y mejorar la rentabilidad operativa antes de regresar a un crecimiento sostenido. En este contexto, Puma ha anunciado recortes de puestos de trabajo y ajustes en su red de distribución para estabilizar su negocio, y recientemente una participación mayoritaria, aproximadamente 29%. Fue adquirida por la China Anta Sports por alrededor de 1.500 millones de euros, buscando potenciar su expansión global. Frente a Adidas, Puma ha operado con ingresos significativamente menores y está replanteando su estrategia para consolidar su posición en el mercado mundial del calzado y ropa deportiva de cara a 2026 y más allá. Hoy, Adidas y Puma son símbolos globales del deporte y la cultura urbana. Sin embargo, la historia de los hermanos Dassler sigue siendo un recordatorio de cómo la ambición, el orgullo y la falta de reconciliación pueden dividir incluso los lazos más fuertes. Si aquellos dos hermanos hubieran trabajado juntos, quizás habrían creado el mayor imperio deportivo de todos los tiempos. Pero la historia rara vez sigue el camino más lógico. Mientras ellos se destruían entre sí, otro gigante, Nike, supo aprovechar la oportunidad y conquistar el mundo. Porque, aunque los Dassler construyeron dos imperios, su guerra fraterna dio origen a una de las historias más fascinantes y trágicas del mundo empresarial. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.